El genocidio del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial, conocido como Holocausto, fue una de las tragedias más oscuras de la historia de la humanidad. Bajo el régimen nazi dirigido por Adolf Hitler, millones de judíos fueron perseguidos, deshumanizados y exterminados a una escala sin precedentes. Desde el principio, la política antisemita estuvo sustentada por una ideología perversa que veía a los judíos como una amenaza a la pureza racial alemana. El sufrimiento de este pueblo fue indescriptible, marcado por atrocidades que dejaron profundas cicatrices en la historia. En 1933, cuando Hitler llegó al poder, las políticas antisemitas comenzaron a afianzarse. Los judíos fueron excluidos gradualmente de la sociedad alemana. Perdieron sus empleos, se les prohibió ocupar cargos públicos, se les confiscaron sus propiedades y se les separó de las escuelas y los espacios públicos. La implementación de las leyes de Nuremberg en 1935 formalizó esta discriminación, despojando a los judíos de su ciudadanía y prohibiendo los matrimonios entre judíos y no judíos. Sin embargo, este fue solo el primer paso de un plan mucho más siniestro. Con la invasión de Polonia en 1939, los nazis comenzaron a implementar una segregación masiva, confinando a los judíos en guetos superpoblados, donde el hambre, las enfermedades y las condiciones miserables se convirtieron en armas de destrucción. El gueto de Varsovia, por ejemplo, albergaba a más de 400.000 judíos en un espacio diminuto, donde la ración diaria era insuficiente para sobrevivir. Los informes sobre personas que mueren en las calles, cadáveres amontonados y niños deambulando hambrientos se han vuelto trágicamente comunes. La fase más brutal comenzó en 1941, con la implementación de la Solución Final, un plan para el exterminio sistemático de los judíos. Bajo esta política se establecieron campos de exterminio como Auschwitz-Birkenau, Treblinka y Sobibor. Millones de judíos fueron deportados a estos campos en trenes de carga, en condiciones infrahumanas. A su llegada, muchos fueron enviados directamente a las cámaras de gas, mientras que otros fueron sometidos a trabajos forzados hasta la muerte. La vida en los campos era una pesadilla constante. Los prisioneros eran obligados a realizar trabajos arduos con poca o ninguna comida y vistiendo ropa inadecuada para el frío extremo. La brutalidad de los guardias era constante y cualquier signo de debilidad podía provocar la muerte inmediata. Se llevaron a cabo experimentos médicos inhumanos con prisioneros, incluidos mujeres y niños, sin anestesia ni cuidados. El sufrimiento psicológico fue igualmente devastador. Familias enteras fueron separadas y muchos judíos vivieron con el trauma de perder a sus seres queridos, sin saber si estaban vivos o muertos. El miedo constante a ser llamados a la selección, el proceso mediante el cual los nazis elegían quién viviría y quién sería enviado a las cámaras de gas, erosionó cualquier esperanza de supervivencia. Aunque la resistencia era prácticamente imposible, hubo casos de heroísmo. En el gueto de Varsovia, en 1943, los judíos organizaron una revuelta armada contra los nazis, prefiriendo morir luchando antes que ser enviados a campos. Aunque la resistencia fue aplastada, el acto simbolizó el coraje y la dignidad de un pueblo frente a la opresión total. El Holocausto no fue solo un acto de asesinato en masa, sino un intento deliberado de borrar una cultura entera. Se destruyeron sinagogas, se quemaron libros y se eliminó sistemáticamente el rico patrimonio cultural judío. Sin embargo, a pesar de toda la violencia, el pueblo judío luchó por preservar su identidad e historia. A medida que avanzaba el Holocausto, el impacto del genocidio se extendió más allá de las fronteras de Alemania. En la Europa ocupada por los nazis, la persecución de los judíos se convirtió en un esfuerzo de colaboración con las autoridades locales de algunos países y en una operación cuidadosamente organizada por las SS y la Gestapo. Los gobiernos bajo la ocupación nazi, como la Francia de Vichy, colaboraron en la captura y deportación de judíos a campos de exterminio. En otros lugares, como Polonia y los Países Bajos, la resistencia fue mínima mientras los judíos eran cazados con cruel precisión. La industrialización de la muerte ha convertido a Auschwitz-Birkenau en el símbolo más terrible del Holocausto.
Este campo de concentración y exterminio, ubicado en la Polonia ocupada, funcionó a una escala inimaginable. La morbosa eficacia de las cámaras de gas y los crematorios formaba parte de un sistema que pretendía exterminar al mayor número posible de personas en el menor tiempo posible. Los prisioneros recién llegados se enfrentaron a un proceso de selección, en el que los nazis decidieron rápidamente quiénes serían utilizados como mano de obra esclava y quiénes serían enviados a la muerte inmediata. En los campos, la degradación humana fue un elemento estratégico del genocidio. A los prisioneros les afeitaron la cabeza, les cambiaron la ropa y les pusieron uniformes andrajosos y les tatuaron números en los brazos, eliminando cualquier rastro de identidad personal. El hambre se utilizó como arma despiadada, con raciones diarias compuestas por trozos de pan duro y sopas casi sin nutrientes. Enfermedades como el tifus y la disentería eran endémicas y quienes se enfermaban a menudo eran asesinados o abandonados a morir sin ayuda. Al mismo tiempo, los nazis llevaron a cabo experimentos pseudocientíficos con prisioneros, dirigidos por médicos como Josef Mengele, apodado el Ángel de la Muerte. Mengele era conocido por sus crueles experimentos, a menudo realizados con niños, especialmente gemelos, en nombre de una ciencia distorsionada que buscaba demostrar la supremacía racial aria. Los horrores de estos experimentos persiguieron a los supervivientes por el resto de sus vidas. A pesar de las condiciones inhumanas, algunas personas lo arriesgaron todo para resistir. Los grupos clandestinos formados dentro de los campos intentaron sabotear las operaciones nazis y organizar fugas desesperadas. Uno de los episodios más llamativos fue la revuelta de prisioneros en el campo de exterminio de Sobibor en 1943. Liderados por un pequeño grupo, los prisioneros lograron escapar en masa, aunque muchos fueron recapturados y asesinados. Estos actos de resistencia, aunque raros, demostraron la resiliencia y determinación de un pueblo frente a la aniquilación. Para los judíos que permanecieron fuera de los campos, la vida también estuvo marcada por un terror constante. En Europa del Este, los Einsatzgruppen, unidades móviles de exterminio nazis, masacraron comunidades enteras, obligando a las víctimas a cavar sus propias tumbas antes de ser fusiladas. Miles de pueblos desaparecieron y la tierra quedó literalmente manchada con la sangre de las víctimas. A pesar de los informes esporádicos sobre lo que estaba sucediendo en los guetos y campos, el mundo tardó en reaccionar. Los gobiernos aliados recibieron información sobre el Holocausto pero a menudo dudaron en tomar medidas concretas. La Conferencia de Evian, celebrada en 1938, puso de relieve la renuencia internacional a dar la bienvenida a los refugiados judíos, dejando a muchos varados. Sin embargo, hubo personas que arriesgaron sus vidas para ayudar a los judíos. Justos entre las naciones, como Oskar Schindler, que salvó a más de 1000 judíos empleándolos en su fábrica, y la familia ten Boom, que escondió judíos en su casa en Holanda, demostraron que la humanidad podía resistir la barbarie. La liberación de los campos comenzó en 1944, cuando las fuerzas aliadas avanzaron hacia la Europa ocupada por los nazis. Los soldados que ingresaron a Auschwitz, Dachau y otros campos se enfrentaron a escenas que desafían toda descripción: cuerpos amontonados, prisioneros demacrados, enfermos y moribundos, y la infraestructura de muerte sistemática que los nazis habían construido. Muchos presos murieron días o semanas después de ser liberados, sin poder recuperarse de las privaciones que sufrieron. Con el fin de la guerra en 1945, el mundo se enfrentó a la verdadera escala del Holocausto. Los juicios de Nuremberg revelaron al público los detalles del genocidio, exponiendo la participación de los líderes nazis y la maquinaria burocrática que facilitó el asesinato de millones de personas. Si bien se hizo justicia para algunos perpetradores, el trauma colectivo de los sobrevivientes y la pérdida de millones de vidas han dejado cicatrices permanentes en la historia. El sufrimiento del pueblo judío durante el Holocausto sobrepasa cualquier capacidad humana de comprensión. Las atrocidades cometidas fueron más allá del exterminio físico, fueron una destrucción sistemática de la dignidad, la esperanza y la esencia de millones de personas. La crueldad de los nazis no solo mató,
sino que deshumanizó de forma calculada, transformando cada día en un tormento insoportable. En los guetos las condiciones de vida eran devastadoras. Los guetos, superpoblados, carentes de servicios sanitarios básicos y con suministros de alimentos racionados e insuficientes, eran, en la práctica, una sentencia de muerte lenta. Los niños, a menudo separados de sus padres, deambulaban por las calles en busca de restos de comida, con el rostro marcado por el hambre y la mirada vacía de quien había perdido su infancia. Los ancianos y los enfermos, incapaces de resistir las duras condiciones, morían a diario, con sus cuerpos abandonados en las calles, ya que las familias no tenían fuerzas ni recursos para enterrarlos. Los relatos de los supervivientes describen el horror constante de vivir en estado de alerta, sin saber si al día siguiente traería la deportación a los campos o la ejecución sumaria. El miedo siempre estuvo presente. Gestos simples, como mirar a un guardia nazi de manera incorrecta, podrían provocar palizas brutales o incluso la muerte. Además, el aislamiento emocional devastó a la gente. Amigos y familiares desaparecieron, y los que quedaron con vida cargaron con el peso aplastante de la culpa por haber sobrevivido mientras otros sucumbían. La deportación a campos de concentración y exterminio representó otro nivel de sufrimiento. Los trenes de mercancías, llenos de gente, eran una experiencia aterradora. Los judíos fueron transportados como ganado, en vagones sin ventilación, donde permanecieron durante días sin comida, agua ni ninguna comodidad básica. La gente moría durante el viaje y sus cuerpos permanecían en los vagones junto a los vivos, aumentando el horror de la situación. Al llegar a los campos, los prisioneros fueron recibidos con gritos, perros feroces y la visión de otros reclusos esqueléticos y uniformados, señales del terrible destino que les esperaba. Las familias fueron separadas inmediatamente, y los ancianos, los débiles y los niños pequeños fueron enviados directamente a las cámaras de gas. Para los que sobrevivieron el primer día, el tormento apenas comenzaba. Las cámaras de gas fueron diseñadas para matar rápidamente, pero el proceso fue increíblemente cruel. Los prisioneros fueron obligados a desvestirse con el pretexto de tomar una ducha y luego fueron conducidos a las cámaras, donde se liberó gas Ciclón B. En cuestión de minutos, el espacio se llenó de gritos y desesperación, y los cuerpos fueron retirados por otros presos, quienes se vieron obligados a participar en este ciclo de muerte. Estos, Sonderkommandos, vivían con la carga insoportable de ayudar, bajo coerción, al exterminio de los suyos. En los campos de trabajo, el sufrimiento no fue menor. Los prisioneros eran obligados a realizar tareas extenuantes, a menudo en condiciones climáticas extremas, sin descanso ni nutrición adecuada. Muchos murieron de agotamiento o fueron ejecutados por no cumplir las órdenes de los guardias. La crueldad era diaria, los prisioneros eran golpeados, humillados y utilizados como blancos para prácticas de tiro. Las mujeres, en particular, se enfrentaban a un nivel adicional de sufrimiento, siendo a menudo sometidas a violaciones y experimentos médicos que mutilaban sus cuerpos y destruían sus almas. El hambre, una constante en todos los lugares bajo control nazi, era una de las formas más crueles de tortura. El cuerpo, debilitado por la falta de nutrientes, comenzó a consumirse, provocando dolores insoportables. Muchos supervivientes informan que el hambre no era solo física sino mental, erosionando cualquier rastro de humanidad mientras la gente luchaba por migajas de pan o restos de comida. En muchos casos, el hambre llevó a los prisioneros a pelearse brutalmente entre sí, mientras los nazis observaban y reían. El impacto psicológico fue igualmente devastador. Los judíos se vieron obligados a presenciar la muerte de amigos, familiares e incluso extraños en una escala que hacía imposible procesar su dolor. Algunos perdieron la fe en Dios, mientras que otros encontraron fuerza en su espiritualidad, incluso en medio del horror. Cantar oraciones en secreto, compartir un trozo de pan o simplemente ofrecer una palabra de consuelo se convirtieron en actos de resistencia frente a un sistema que intentaba destruir incluso la solidaridad humana. El sufrimiento no terminó con la liberación de los campos.
Para los supervivientes, regresar al mundo exterior fue otro desafío monumental. Muchos descubrieron que sus hogares habían sido ocupados o destruidos, que sus familias enteras habían sido diezmadas y que las comunidades locales los rechazaban, donde aún persistía el antisemitismo. Comenzar de nuevo la vida después de presenciar y sufrir tales atrocidades era una tarea casi imposible, pero muchos lo hicieron, cargando con las cicatrices físicas y en opciones del Holocausto por el resto de sus vidas. El dolor y el sufrimiento del pueblo judío después del Holocausto continuaron desarrollándose de manera profunda y devastadora. Para los supervivientes, la libertad llegó acompañada de una realidad desgarradora: familias enteras habían desaparecido, sus hogares habían sido destruidos y la identidad cultural por la que habían luchado tan duro estaba hecha jirones. Muchos regresaron a sus lugares de origen solo para encontrar hostilidad y rechazo. En algunos casos, los mismos vecinos que se habían beneficiado de la deportación de judíos ahora se negaron a devolverlos a sus hogares o propiedades. El trauma psicológico que soportaron los supervivientes fue inconmensurable. La experiencia de vivir durante años bajo constante miedo, hambre, humillación y muerte dejó huellas imborrables. Eran comunes las pesadillas, la ansiedad y los sentimientos de culpa por haber sobrevivido cuando tantos otros perecían. Muchos estaban atormentados por los recuerdos de sus pérdidas y las imágenes de sus seres queridos siendo llevados a la muerte. Los supervivientes más jóvenes, en particular, han afrontado un viaje difícil. Muchos niños habían sido escondidos por familias no judías, vivían con identidades falsas y se enfrentaban a la difícil tarea de redescubrir sus orígenes. Algunos nunca volvieron a ver a sus padres o familiares y crecieron con una sensación de abandono y confusión sobre quiénes eran realmente. Otros, que sobrevivieron en los campos, perdieron toda su infancia y vivieron en un entorno donde la violencia y la muerte eran normales. Reconstruir la vida fue una tarea monumental. Miles de supervivientes fueron desplazados y vivieron en campos de refugiados creados por los aliados. Estos campos, conocidos como campos de desplazados, a menudo se convirtieron en un símbolo de esperanza pero también de frustración, ya que la reconstrucción era lenta y difícil. Mientras algunas naciones, como Estados Unidos, comenzaron a aceptar refugiados, otras mantuvieron severas restricciones, retrasando la posibilidad de empezar de nuevo. Paralelamente, el pueblo judío comenzó a buscar justicia por las atrocidades cometidas. Los juicios de Nuremberg sacaron a la luz la magnitud de los crímenes nazis, pero también mostraron las limitaciones de la justicia al enfrentar tal barbarie. Muchos de los perpetradores nunca fueron llevados a juicio, huyeron a otros países o simplemente desaparecieron. Este sentimiento de impunidad ha agravado el dolor de muchos supervivientes, que se han pasado la vida intentando encontrar respuestas y exigir responsabilidades a los responsables. A pesar de todo, el pueblo judío demostró una extraordinaria resiliencia. Muchos intentaron reconstruir sus vidas en Palestina, que se convirtió en un centro para los judíos desplazados. La creación del Estado de Israel en 1948 representó un hito histórico, pero también trajo nuevos desafíos. Para muchos sobrevivientes, migrar a Israel significó la oportunidad de vivir en una tierra donde podían practicar su cultura y religión libremente, pero también significó enfrentar más conflictos en una región marcada por tensiones políticas y disputas territoriales. La herencia cultural y espiritual del pueblo judío fue otra forma de resistencia contra el intento nazi de borrarlo. Los supervivientes comenzaron a registrar sus historias en diarios, libros y películas, compartiendo con el mundo los horrores que habían enfrentado. Escritores como Elie Wiesel, con su famoso libro Night, dieron voz a millones de víctimas y ayudaron a garantizar que el Holocausto nunca fuera olvidado. El impacto intergeneracional del Holocausto también fue significativo. Los hijos y nietos de los sobrevivientes crecieron escuchando historias de terror o, en algunos casos, enfrentando el silencio de padres que no podían hablar de lo que vivieron. Este legado moldeó la identidad de muchas familias judías, perpetuando tanto el dolor como la determinación de nunca permitir que semejante atrocidad vuelva a ocurrir. A lo largo de las décadas,
el Holocausto se ha convertido en un sombrío recordatorio de lo que la humanidad es capaz de hacer cuando se alimentan el odio y la intolerancia. Se han creado museos, monumentos conmemorativos e iniciativas educativas en todo el mundo para garantizar que las generaciones futuras nunca olviden las lecciones de este genocidio. Aún así, el aumento del negacionismo y el antisemitismo en algunas partes del mundo desafía el compromiso global de preservar esta memoria y combatir la discriminación. El sufrimiento del pueblo judío no puede separarse de su resiliencia. No solo sobrevivieron a uno de los capítulos más oscuros de la historia, sino que también reconstruyeron sus vidas, sus comunidades y su cultura, demostrando que a pesar de la brutalidad, la esperanza y la dignidad humana pueden persistir. El sufrimiento causado por la Segunda Guerra Mundial no se limitó a las personas perseguidas por los nazis, el pueblo alemán también enfrentó inmensas dificultades, especialmente en las etapas finales del conflicto y después de su conclusión. Aunque el régimen nazi fue el principal responsable de las atrocidades, millones de alemanes comunes sufrieron como consecuencia directa de las acciones de sus líderes. La guerra, que comenzó como una campaña de conquista y dominación, terminó con el país en ruinas y su gente devastada por los bombardeos, el hambre y la desesperación. En los primeros años del régimen nazi, muchos alemanes enfrentaron represión política y cultural. Quienes se oponían al gobierno o no encajaban en la ideología nazi, incluidos comunistas, socialdemócratas, intelectuales, homosexuales y minorías religiosas, fueron perseguidos, encarcelados y, en muchos casos, asesinados. La Gestapo, la policía secreta nazi, sembró el terror entre la población, convirtiendo cualquier crítica al régimen en un acto peligroso. Con el estallido de la guerra en 1939, el sufrimiento del pueblo alemán comenzó a intensificarse. Miles de jóvenes fueron enviados al frente, muchos de ellos obligados a luchar en condiciones inhumanas, especialmente en las campañas contra la Unión Soviética, donde el frío extremo, la falta de suministros y las constantes derrotas provocaron la muerte de cientos de miles. Para las familias que quedaron atrás, la incertidumbre sobre el destino de sus seres queridos era una fuente constante de angustia. A medida que avanzaba la guerra, la situación dentro de Alemania empeoró rápidamente. A partir de 1942, los bombardeos aliados comenzaron a afectar a las ciudades alemanas con creciente intensidad. Ciudades como Hamburgo, Dresde y Berlín quedaron casi completamente destruidas, lo que provocó la muerte de cientos de miles de civiles. Las bombas no distinguieron entre combatientes y no combatientes, dejando familias enteras enterradas bajo los escombros o quemadas vivas en incendios provocados por las bombas incendiarias. Millones de personas quedaron sin hogar, obligadas a vivir en condiciones miserables en los suburbios o en refugios improvisados. Al final de la guerra, con el avance del Ejército Rojo hacia el este, el sufrimiento del pueblo alemán alcanzó niveles extremos. Las tropas soviéticas, impulsadas por el deseo de venganza por los crímenes nazis, avanzaron brutalmente. Las violaciones masivas, los saqueos y las ejecuciones de civiles se convirtieron en una realidad para millones de alemanes, especialmente mujeres y niños. Familias enteras fueron separadas y pueblos y ciudades quedaron reducidos a escenarios de caos y horror. Se estima que millones de mujeres alemanas fueron víctimas de violencia sexual durante este periodo. Tras la derrota nazi en 1945, el sufrimiento del pueblo alemán no terminó. El país estaba dividido y ocupado por las potencias aliadas, y millones de civiles afrontaron las consecuencias de la desmilitarización y la desnazificación. Aunque fue necesaria para desmantelar el régimen nazi, la desnazificación también fue traumática para muchas personas que, aunque no eran nazis ardientes, perdieron empleos, propiedades y cualquier sensación de estabilidad. Además, Polonia y la Unión Soviética anexaron las zonas orientales de Alemania, lo que provocó la expulsión forzosa de alrededor de 12 millones de alemanes de estas regiones, a menudo en condiciones espantosas. El hambre y la escasez de recursos se convirtieron en problemas generalizados en el periodo de posguerra. Con las ciudades en ruinas y la infraestructura destruida, los alemanes afrontaron largos periodos sin acceso a alimentos adecuados,
agua potable o medicinas. Niños desnutridos, familias pidiendo comida y enfermedades que se propagaban rápidamente se convirtieron en imágenes comunes. Muchos supervivientes de la guerra continuaron muriendo en los años siguientes, víctimas de desnutrición y enfermedades que podrían haberse evitado en tiempos de paz. El sufrimiento psicológico también fue profundo. Muchos alemanes vivieron con la culpa colectiva impuesta por los crímenes del régimen nazi, incluso si no habían participado directamente. El descubrimiento de los campos de concentración y la revelación de las atrocidades del Holocausto trajeron una dolorosa conciencia de que su gobierno había cometido crímenes inimaginables. Al mismo tiempo, muchos sobrevivientes del régimen nazi enfrentaron dificultades para conciliar sus experiencias personales con narrativas públicas de culpa y responsabilidad. El pueblo alemán, al igual que los judíos y otros grupos perseguidos, también mostró resiliencia. A pesar de las condiciones adversas, Alemania Occidental inició un proceso de reconstrucción económica y social conocido como el milagro económico, mientras que Alemania Oriental luchaba por resurgir bajo el dominio soviético. La guerra dejó profundas cicatrices en la sociedad alemana, pero también sirvió como un recordatorio constante del precio del totalitarismo, la guerra y el odio. En los años posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo alemán enfrentó un periodo de reconstrucción tanto material como moral, en medio de un telón de fondo de cicatrices visibles e invisibles. Las ciudades devastadas fueron un reflejo de la profunda destrucción emocional y cultural que enfrentaron los alemanes. A pesar de las difíciles circunstancias, tuvieron que reiniciar sus vidas en un contexto de vergüenza internacional, represión de recuerdos dolorosos y desconfianza generalizada. Para muchos, el principal desafío era sobrevivir el día a día. El invierno de 1945 a 1946 fue especialmente cruel, con temperaturas severas, escasez de combustible y colapso de la infraestructura. Familias enteras vivían en ruinas, refugiadas en sótanos e improvisando soluciones para sobrevivir al frío. El hambre era una amenaza constante y el sistema de racionamiento implementado por las fuerzas de ocupación era a menudo insuficiente para satisfacer las necesidades básicas. Muchos recurrieron al mercado negro para obtener alimentos, ropa y medicinas, pero los precios eran exorbitantes y pocos podían permitírselo. El dolor de la separación familiar también pesa sobre la sociedad alemana. Miles de soldados alemanes seguían encarcelados en campos de prisioneros de guerra repartidos por toda Europa, especialmente en la Unión Soviética, donde las condiciones eran particularmente brutales. Muchos murieron en cautiverio debido a trabajos forzados, enfermedades o ejecuciones sumarias. Para las familias en Alemania, la ausencia prolongada de sus seres queridos ha creado un vacío emocional difícil de llenar. Quienes finalmente regresaron encontraron un país irreconocible y, a menudo, relaciones familiares irreparablemente alteradas por el tiempo y el trauma. Además, millones de alemanes desplazados de las antiguas tierras del este se enfrentaron a viajes agotadores en busca de un lugar donde reconstruir sus vidas. Estas expulsiones, conocidas como traslados de población, se llevaron a cabo en condiciones inhumanas, y muchos murieron de hambre, frío o violencia en el camino. Quienes llegaron al territorio restante de Alemania a menudo enfrentaron discriminación y hostilidad por parte de la población local, que ya estaba luchando por sobrevivir en medio de la escasez. Otro aspecto devastador fue la lucha por procesar el pasado reciente. La sociedad alemana se enfrentó a los horrores del Holocausto y a los crímenes de guerra cometidos en nombre del Tercer Reich. Para muchos, especialmente los más jóvenes, hubo una sensación de conmoción e incredulidad al descubrir el alcance de las atrocidades. Al mismo tiempo, hubo resistencia a abordar la culpa colectiva, lo que resultó en un silencio generalizado sobre el papel de Alemania en la guerra. Esta represión emocional y cultural ha tenido impactos a largo plazo, creando tensiones entre generaciones y dificultando la reconciliación con el pasado. Sin embargo, en medio de todo este dolor, hubo esfuerzos para reconstruir no solo la infraestructura física sino también el tejido social y político de Alemania. El Plan Marshall, implementado por Estados Unidos,
inyectó importantes recursos a Alemania Occidental, permitiendo la recuperación económica y la modernización de industrias y ciudades. Este periodo, conocido como el milagro económico, trajo cierto alivio material, pero no borró el trauma de la guerra. En Alemania Oriental, bajo control soviético, la reconstrucción siguió un camino diferente. La colectivización forzada y el estricto control por parte del Partido Comunista crearon tensiones sociales y económicas. A pesar de las dificultades, la población trabajó incansablemente para reconstruir sus vidas en un sistema que prometía igualdad pero que a menudo generaba opresión. La siguiente generación heredó tanto las cicatrices de la guerra como la responsabilidad de afrontar su legado. En la década de 1950 comenzaron a surgir movimientos intelectuales y artísticos que cuestionaron el silencio que rodeaba al pasado nazi e iniciaron un doloroso pero necesario proceso de autocrítica. Se crearon museos, monumentos conmemorativos y esfuerzos educativos para preservar la memoria de las atrocidades y garantizar que las generaciones futuras aprendieran las lecciones de la historia. Aún así, las heridas del Holocausto y la guerra continuaron resonando en toda Europa y más allá. Para el pueblo judío, el Holocausto dejó un vacío imposible de llenar, pero también la determinación de mantener viva la memoria de quienes perecieron. El pueblo alemán, a su vez, enfrentó décadas de reevaluación moral y búsqueda de reconciliación, cargando con el peso de un pasado que nunca podría olvidarse. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en 4 zonas de ocupación controladas por los aliados, Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido y Francia. Esta división temporal acabó solidificándose en 2 naciones distintas, la República Federal de Alemania, Alemania Occidental, y la República Democrática Alemana, Alemania Oriental, creando un abismo político, económico y social que marcó profundamente el sufrimiento de su población. En Alemania Oriental, bajo el dominio soviético, la vida era especialmente dura. El régimen comunista prometió igualdad pero entregó control autoritario, vigilancia constante y una economía estancada. La libertad de expresión era casi inexistente y la Stasi, la policía secreta, se infiltraba en la vida privada de los ciudadanos generando un clima de miedo y desconfianza. Los intentos de escapar hacia Occidente, que simbolizaba oportunidad y libertad, fueron a menudo frustrados por la construcción del Muro de Berlín en 1961. Las familias se dividieron, los amigos se separaron y cientos murieron tratando de cruzar la barrera que se convirtió en el símbolo más llamativo de la división alemana. En Alemania Occidental, el contexto era diferente, pero no siempre más fácil. Aunque hubo una mayor prosperidad económica gracias al Plan Marshall y la integración con el mundo occidental, muchos alemanes lucharon por adaptarse a la nueva realidad. El peso del pasado nazi todavía pesaba sobre la sociedad, creando una atmósfera de culpa colectiva. La reconstrucción fue rápida en términos materiales, pero lenta en términos emocionales. Muchos sobrevivientes del Holocausto y judíos que regresaron a Alemania enfrentaron un profundo dilema: reconstruir sus vidas en una tierra que había sido testigo de tanta crueldad contra ellos, o irse en busca de seguridad en otro lugar. Para los judíos, el sufrimiento continuó incluso después de la liberación. El Holocausto no solo destruyó millones de vidas, sino que también desmanteló comunidades enteras, eliminando sinagogas, escuelas, tradiciones y lazos familiares que habían tardado siglos en establecerse. Quienes intentaron regresar a sus hogares a menudo se enfrentaron a la hostilidad de los vecinos que habían ocupado sus hogares o se habían beneficiado de su ausencia. Incluso en países que no habían sido ocupados directamente por los nazis, el antisemitismo seguía siendo fuerte, lo que hacía aún más difícil para los supervivientes la reintegración. Los judíos que emigraron a Israel enfrentaron nuevos desafíos. Si bien el nuevo Estado ofrecía la promesa de un hogar seguro, también traía consigo la carga de un conflicto constante con los países vecinos y la lucha por la supervivencia en una región inestable. Para muchos sobrevivientes, el trauma del Holocausto los siguió a donde quiera que fueran, manifestándose en pesadillas, ansiedad y un silencio doloroso que a menudo se infiltraba en la dinámica familiar.
En la Alemania dividida, el este y el oeste evolucionaron de maneras dramáticamente diferentes, pero el sufrimiento humano era palpable en ambos lados. Si bien Occidente prosperó materialmente, muchos alemanes sintieron que su identidad cultural había quedado fragmentada por la guerra y la división. En Oriente, el control estatal sofocó cualquier intento de libertad individual, manteniendo a la población en un estado perpetuo de vigilancia y privación. La reunificación de Alemania en 1990 trajo esperanza pero también inmensos desafíos. Las disparidades económicas entre el este y el oeste eran significativas y muchos ciudadanos de la antigua Alemania del Este sintieron que se habían quedado atrás. El desempleo era elevado y la integración cultural reveló prejuicios y tensiones que llevaría décadas a superar. Al mismo tiempo, el proceso de reunificación reavivó los debates sobre el pasado nazi y la responsabilidad colectiva, creando una nueva ola de introspección nacional. Para el pueblo judío, la reunificación significó un aumento de los esfuerzos por preservar la memoria del Holocausto. Museos y monumentos conmemorativos como el Monumento a los Judíos Asesinados de Europa en Berlín se construyeron para garantizar que las generaciones futuras nunca olvidaran los horrores del genocidio. Sin embargo, el antisemitismo, aunque menos explícito que en décadas anteriores, siguió surgiendo de forma preocupante en ciertos segmentos de la sociedad. El sufrimiento tanto de judíos como de alemanes no puede separarse del impacto duradero de la guerra y la división. Cada historia individual lleva consigo las cicatrices de una época de extremismo, odio y pérdida. E incluso en medio de la reconstrucción y el progreso, estas marcas permanecen, recordando al mundo que la paz y la reconciliación son esfuerzos continuos que requieren memoria, comprensión y acción constante. El sufrimiento causado por la división de Alemania y los ecos del Holocausto dejaron marcas que continuaron marcando generaciones. Incluso después de la reunificación en 1990, las heridas emocionales, sociales y culturales tardaron en sanar. En el este, donde la represión comunista había sofocado la libertad, la gente enfrentaba una sensación de doble pérdida, la destrucción provocada por la guerra y el sentimiento de alienación económica y cultural de Occidente. Mientras tanto, en Occidente, el peso de la prosperidad económica a veces oscureció la difícil situación de quienes habían quedado atrás en el proceso de reconstrucción. La reunificación trajo inmensos desafíos. Millones de alemanes orientales sintieron que su forma de vida, aunque limitada, había sido descartada en favor del modelo capitalista occidental, generando una sensación de desigualdad y desilusión. El desempleo se disparó en muchas zonas del este, donde la infraestructura económica ya era frágil, lo que provocó una sensación de abandono. La falta de oportunidades provocó que muchas familias emigraran al oeste en busca de trabajo, vaciando las ciudades y pueblos del este, mientras que quienes se quedaron se enfrentaron a un ciclo de pobreza y estancamiento. Para el pueblo judío, la reunificación también supuso una reevaluación de su relación con Alemania. Muchos supervivientes y descendientes de las víctimas del Holocausto siguieron albergando una comprensible desconfianza hacia el país que había sido el epicentro de su destrucción. Sin embargo, otros vieron la nueva Alemania como un intento genuino de confrontar su pasado y construir un futuro más inclusivo. El resurgimiento de comunidades judías en ciudades como Berlín, Frankfurt y Múnich fue un testimonio de la resiliencia del pueblo judío, pero también una demostración de que incluso en medio de un trauma profundo, la vida podía reconstruirse. Sin embargo, el antisemitismo nunca desapareció por completo. Incluso décadas después del Holocausto, los ataques a sinagogas, los cementerios vandalizados y los discursos de odio continuaron acosando tanto a judíos como a alemanes que buscaban enmendar los errores del pasado. Estos incidentes reforzaron la necesidad de continuar con las iniciativas de educación y sensibilización, especialmente para las generaciones más jóvenes, que no habían experimentado los horrores de la guerra y el genocidio pero heredaron el peso de su memoria. El pueblo judío, repartido por todo el mundo, también enfrentó sus propias luchas. Continuó la búsqueda de justicia para los sobrevivientes y descendientes, con esfuerzos para recuperar propiedades confiscadas,
preservar la historia y garantizar que los crímenes nazis nunca fueran olvidados. Estos esfuerzos a menudo enfrentaron resistencia, tanto legal como social, ya que algunos deseaban enterrar el pasado en lugar de enfrentarlo. Sin embargo, los judíos perseveraron, utilizando museos, literatura, películas y testimonios para mantener viva la memoria de aquellos que habían fallecido. Al mismo tiempo, Alemania luchaba por encontrar un equilibrio entre honrar el pasado y avanzar como nación. Políticos, educadores y líderes comunitarios trabajaron para transformar el país en un símbolo de reconciliación y aprendizaje, pero el proceso fue largo y doloroso. Para muchos alemanes, especialmente los de mayor edad, hubo una lucha interna entre la necesidad de confrontar el pasado y el dolor de reconocer el papel que su nación había desempeñado en una de las mayores tragedias de la humanidad. El sufrimiento de judíos y alemanes, aunque surgía de circunstancias muy diferentes, convergía en un punto común: la búsqueda de sentido y redención tras un periodo de oscuridad. La tragedia compartida de la guerra, la persecución y la división creó un legado que aún hoy da forma a la identidad colectiva de ambas comunidades. El sufrimiento de los soldados alemanes obligados a luchar en la Segunda Guerra Mundial es una faceta del conflicto que a menudo se pasa por alto, pero es profundamente importante para comprender la tragedia humana que impregnó a todos los bandos de la guerra. Muchos de estos hombres eran jóvenes, todavía adolescentes, arrancados de sus familias y comunidades para servir en un ejército que representaba una ideología con la que no estaban de acuerdo o ni siquiera entendían completamente. Bajo el régimen nazi, la negativa a participar en la guerra a menudo se castigaba con encarcelamiento, tortura e incluso ejecución, lo que no les dejaba otra opción que seguir órdenes. El reclutamiento forzoso en las Fuerzas Armadas, especialmente durante los últimos años del conflicto, fue brutal. A medida que las bajas aumentaban en el frente, el régimen de Hitler comenzó a reclutar a hombres cada vez más jóvenes e inexpertos, muchos de ellos estudiantes o trabajadores agrícolas, e incluso ancianos y adolescentes, en un intento desesperado por llenar las filas del ejército. Estos reclutas mal entrenados fueron enviados a la batalla, a menudo con equipo inadecuado y poca comprensión de lo que enfrentarían. Para ellos, la guerra no era un acto de gloria, sino una pesadilla sin fin. El Frente Oriental, a donde fueron enviados muchos de estos soldados, fue especialmente despiadado. El duro invierno, la falta de suministros y las aplastantes ofensivas del Ejército Rojo crearon condiciones de combate inhumanas. Los soldados alemanes se enfrentaron a un frío extremo, al hambre y a la amenaza constante de ser capturados o asesinados. Aquellos que se atrevían a cuestionar órdenes o demostrar debilidad a menudo eran ejecutados por sus propios oficiales acusados de cobardía o deserción. El miedo fue un compañero constante, al igual que el sentimiento de inutilidad ante una guerra que parecía perdida. Para muchos soldados, el peso moral de sus acciones era insoportable. Aunque algunos eran fervientes seguidores de la ideología nazi, muchos otros lucharon simplemente por sobrevivir, tratando de reconciliar sus órdenes con sus propias conciencias. La participación en masacres de civiles, saqueos y destrucción de comunidades dejó profundas cicatrices psicológicas, incluso en aquellos que intentaron justificar sus acciones como parte de una máquina de guerra que no podían controlar. Muchos regresaron a casa, si es que regresaron, cargando con un trauma silencioso, incapaces de hablar de lo que habían visto y hecho. El sufrimiento psicológico se vio exacerbado por la deshumanización que afrontaron los propios soldados. Para el régimen nazi, eran instrumentos desechables de un plan mayor. Cuando resultaron heridos, muchos fueron abandonados o sin tratamiento médico adecuado, especialmente en las etapas finales de la guerra, cuando los recursos eran escasos. Se exigía lealtad al Führer por encima de todo, pero el régimen ofreció poco a cambio, tratando a sus propios soldados como herramientas desechables en una máquina de guerra que priorizaba el éxito ideológico sobre la vida humana. Para aquellos que fueron capturados por el enemigo, el sufrimiento continuó. Los prisioneros de guerra alemanes retenidos por la Unión Soviética enfrentaron condiciones particularmente brutales.
Miles de personas fueron enviadas a campos de trabajo en Siberia y otras regiones remotas, donde muchos murieron de hambre, frío o enfermedades antes de poder regresar a sus hogares. Incluso aquellos que lograron sobrevivir al cautiverio afrontaron años de ausencia de sus familias y regresaron a un país irreconocible. Después de la guerra, los soldados supervivientes se enfrentaron a un nuevo tipo de sufrimiento, el estigma de haber luchado para el ejército nazi. Muchos fueron tratados con sospecha, tanto dentro de Alemania como en el extranjero, independientemente de sus circunstancias o nivel de participación en los crímenes del régimen. Para quienes no creían en la ideología nazi, la vergüenza y la culpa de verse obligados a participar en la guerra eran una carga constante. Al mismo tiempo, había una profunda sensación de abandono. Si bien los esfuerzos de reconstrucción de Alemania se centraron en los civiles y los supervivientes del Holocausto, muchos soldados veteranos sintieron que se ignoraban sus historias y sus traumas. La sociedad alemana, ansiosa por superar el pasado, a menudo evitaba hablar de los sacrificios y el sufrimiento de los soldados, dejándolos aislados y marginados. Estos hombres, obligados a luchar en una guerra que no eligieron, a menudo cargaron con su trauma en silencio, sin encontrar espacio para procesar o compartir sus experiencias. Como resultado, muchas historias de dolor, resistencia interna y supervivencia se han perdido a lo largo de décadas, enterradas bajo el peso del silencio colectivo y la complejidad moral de un conflicto que devastó tanto al vencedor como al perdedor. El sufrimiento de los soldados obligados a luchar en la Segunda Guerra Mundial continuó incluso después de que terminó el conflicto en 1945. Para muchos, el fin de la guerra no trajo un alivio inmediato, sino más bien una nueva ola de desafíos y traumas. Aquellos que sobrevivieron al conflicto regresaron a una Alemania devastada, solo para encontrar sus ciudades en ruinas, familias fragmentadas y una sociedad profundamente dividida entre la culpa, la negación y el dolor. El impacto psicológico en estos hombres fue devastador. Muchos sufrían trastorno de estrés postraumático, TEP, aunque en ese momento el término y el diagnóstico no eran ampliamente reconocidos. Los soldados vivían con pesadillas recurrentes, recuerdos de batallas y una profunda sensación de alienación del mundo que los rodeaba. Lucharon por adaptarse a la vida civil normal, cargando recuerdos de las muertes, los horrores y las decisiones imposibles que habían enfrentado durante el conflicto. Sin apoyo psicológico ni reconocimiento público de su sufrimiento, la mayoría sufría en silencio. Además, el estigma social que afrontaron muchos soldados al regresar complicó aún más su reintegración. La Alemania de posguerra se vio sumida en un proceso de desnazificación, donde los crímenes del régimen nazi fueron revelados con impactante detalle. Para los soldados que habían sido obligados a luchar, a menudo contra su voluntad, era difícil separar sus identidades personales del papel que habían desempeñado en la guerra. Muchos se preguntaron si serían vistos como cómplices o víctimas del sistema que los había cooptado. Esta ambigüedad moral los aisló aún más. Los soldados que eran prisioneros de guerra afrontaron un sufrimiento prolongado. Los retenidos por la Unión Soviética a menudo pasaron años en cautiverio después de que terminó la guerra, realizando trabajos forzados en condiciones inhumanas. Muchos de estos prisioneros no fueron liberados hasta la década de 1950, regresando a un país que había cambiado profundamente y que muchas veces no sabía cómo recibirlos. Regresaron debilitados, tanto física como emocionalmente, solo para enfrentar la dificultad de encontrar empleo, reconstruir los lazos familiares y lidiar con la vergüenza que sentían por su supervivencia en contraste con la muerte de tantos otros. Los que habían luchado en el frente oriental llevaban una carga adicional. La brutalidad de ese teatro de guerra, donde los civiles eran objetivos y las atrocidades eran comunes, dejó profundas huellas. Muchos de estos soldados eran apenas adolescentes cuando fueron enviados al frente y presenciaron o participaron en actos que los perseguirían por el resto de sus vidas. Algunos relataron sentir un profundo conflicto interno, incapaces de reconciliar los horrores que habían vivido o cometido con la persona que querían ser. Mientras tanto, para los sobrevivientes judíos del Holocausto,
el sufrimiento también continuó después de que terminó la guerra. El trauma de haber perdido familias enteras, de haber sido sometidos a condiciones inhumanas en campos de concentración y de haber presenciado el genocidio de su pueblo fue una sombra constante. Muchos judíos que intentaron regresar a sus lugares de origen encontraron sus hogares ocupados y sus comunidades destruidas. En algunos casos, fueron recibidos con hostilidad o incluso violencia, especialmente en regiones donde el antisemitismo persistió incluso después de la derrota nazi. Los judíos que emigraron a otros países, como Estados Unidos o Israel, enfrentaron el desafío de reconstruir sus vidas en tierras extranjeras, a menudo sin recursos ni apoyo emocional suficiente. El peso del dolor y el trauma dificultaron la adaptación, y muchos optaron por guardar silencio sobre sus experiencias, protegiendo a sus hijos del dolor de conocer los horrores que habían enfrentado. Sin embargo, tanto entre los soldados como entre los judíos supervivientes, hubo actos de extraordinaria resistencia. Los veteranos de guerra que se habían visto obligados a luchar encontraron formas de reconectarse con sus comunidades, formar familias y trabajar para reconstruir Alemania. Muchos se convirtieron en voces destacadas que abogaban por la paz, decididos a garantizar que las generaciones futuras nunca enfrentaran los horrores que habían soportado. Asimismo, los sobrevivientes judíos del Holocausto trabajaron para preservar la memoria de sus experiencias. Aunque el trauma fue inmenso, muchos dedicaron sus vidas a compartir sus historias, educando al mundo sobre los peligros del odio y la intolerancia. Se han construido monumentos y museos en todo el mundo para honrar a las víctimas del Holocausto, manteniendo vivas las lecciones de un pasado doloroso. La tragedia de la guerra y sus consecuencias demostraron que el sufrimiento humano trasciende fronteras, ideologías y circunstancias. Tanto los soldados alemanes obligados a luchar como los judíos perseguidos por el régimen nazi cargaron con cargas que continuaron moldeando sus vidas y sus comunidades mucho después de que terminó el conflicto. Sus historias, aunque distintas, están entrelazadas por una verdad común: la guerra, en esencia, es una experiencia que destruye vidas, pero que también revela la fuerza y el coraje de quienes luchan para reconstruir lo perdido. Volviendo a hablar de los judíos, entre los judíos que lo habían perdido todo, familias, hogares y comunidades enteras, el sentimiento predominante era el de un vacío existencial. Muchos deambularon sin rumbo por Europa, refugiándose en campos de desplazados dirigidos por los aliados. Estos campos, aunque mejores que los campos de concentración nazis, estaban lejos de ofrecer una vida digna. Los supervivientes vivieron con enfermedades, desnutrición y la incertidumbre del futuro. Además, estaba el trauma de saber que ya no había un hogar al que regresar. Ciudades como Varsovia, que alguna vez fueron grandes centros de vida judía, fueron destruidas y despobladas de sus habitantes judíos. La emigración fue la salida para muchos judíos, pero el proceso estuvo plagado de dificultades. Aunque Israel se convirtió en un destino prometedor para miles de personas, el viaje y la adaptación no fueron sencillos. Además, la creación del Estado de Israel en 1948 trajo nuevos conflictos a la región, colocando a los sobrevivientes judíos en medio de una nueva lucha por la supervivencia. Para otros, la inmigración a Estados Unidos, Canadá o América Latina trajo la esperanza de una nueva vida, pero no borró el sufrimiento y los recuerdos del pasado. Mientras tanto, en Alemania, el pueblo afrontaba sus propios dolores. La destrucción física de las ciudades fue un reflejo visible del colapso social y moral que había experimentado el país. Las familias estaban destrozadas, a menudo con padres muertos o desaparecidos, niños huérfanos deambulando por las calles y hogares completamente devastados. La lucha por la supervivencia diaria era agotadora, y millones de personas dependían de las raciones de alimentos proporcionadas por los aliados, que no siempre eran suficientes para satisfacer las necesidades básicas. La división entre las zonas de ocupación intensificó el sufrimiento. En el este, bajo el dominio soviético, los alemanes enfrentaron represión política y saqueos mientras intentaban reconstruir sus vidas en una economía dirigida. En Occidente, aunque había más libertad,
La reconstrucción fue lenta y la población luchaba por hacer frente a la escasez de recursos y el peso de un pasado que todavía atormentaba a todos. La perspectiva de una Alemania unificada parecía lejana y muchos temían que el país nunca se recuperara por completo, ni material ni moralmente. Para los alemanes, todavía existía el desafío psicológico de lidiar con la culpa colectiva por el Holocausto. Muchos alemanes comunes y corrientes afirmaron ignorar las atrocidades cometidas por los nazis, pero esto no los eximió del peso moral de ser parte de una nación que había permitido tal barbarie. Esta culpa se acentuó aún más cuando se confrontaron las historias y testimonios de los sobrevivientes judíos, que comenzaban a emerger en libros, películas y juicios como los de Nuremberg. El proceso de desnazificación fue un esfuerzo por separar a los directamente responsables del resto de la población, pero dejó muchas cuestiones sin resolver, especialmente para aquellos que habían sido obligados a seguir órdenes. Para judíos y alemanes el duelo colectivo era una constante. Mientras los judíos lamentaban la pérdida de millones de vidas y una cultura que había sido casi aniquilada, los alemanes lamentaban la destrucción de su país, el sufrimiento de sus soldados y civiles y el colapso de su identidad nacional. En ambos casos, el dolor se vio agravado por la dificultad de encontrar justicia o significado en medio de tal devastación. Incluso con el tiempo, el sufrimiento persistió intergeneracionalmente. Los hijos y nietos de los sobrevivientes del Holocausto crecieron a la sombra del trauma de sus padres, mientras que los de ascendencia alemana lucharon contra la vergüenza y la necesidad de reconciliar el pasado de sus antepasados con los valores del presente. La memoria de la guerra, el Holocausto y la división de Alemania se convirtió en una carga compartida, pero también en una oportunidad de aprendizaje y transformación. A partir de estas experiencias, tanto judíos como alemanes comenzaron a buscar caminos hacia la curación. La reconstrucción de las comunidades judías en países como Alemania y los esfuerzos alemanes por preservar la memoria del Holocausto fueron pasos importantes en este proceso. Sin embargo, las cicatrices dejadas por la guerra y el genocidio siguen vivas y nos recuerdan constantemente que el sufrimiento humano trasciende las fronteras y exige un compromiso continuo con la paz, la justicia y la memoria. Con el paso de las décadas, tanto judíos como alemanes siguieron caminos distintos pero profundamente entrelazados al tratar de curar las heridas dejadas por la Segunda Guerra Mundial. La historia de sufrimiento, pérdida y reconstrucción siguió siendo una piedra de toque central para ambos pueblos, moldeando su identidad y su lugar en el mundo. Sin embargo, el proceso de curación fue largo y, en muchos casos, inconcluso. Para los judíos, la reconstrucción de comunidades fue un testimonio de una resiliencia extraordinaria. En Israel, el nuevo Estado se convirtió en refugio y promesa de seguridad, pero también en lugar de nuevos desafíos, rodeado de constantes conflictos. La diáspora judía, repartida por todo el mundo, trabajó para preservar la memoria del Holocausto y garantizar que la tragedia nunca fuera olvidada. Los supervivientes, incluso en medio del trauma, se han convertido en voces poderosas en la educación y en la construcción de un futuro más tolerante. Monumentos como Yad Vashem en Israel y el Museo del Holocausto en Washington, D.C., se han convertido en lugares de encuentro para el duelo y el aprendizaje, uniendo a generaciones en torno al compromiso de «nunca más». Para los alemanes, la reconstrucción estuvo acompañada de un esfuerzo consciente por afrontar el pasado. Aunque al país le tomó tiempo aceptar plenamente su responsabilidad por el Holocausto, Alemania se ha convertido en un modelo de cómo una nación puede aprender de sus errores. En los años posteriores a la reunificación, la construcción de monumentos conmemorativos, la financiación de estudios sobre el Holocausto y la inclusión de la historia en los planes de estudios escolares fueron pasos importantes para garantizar que las futuras generaciones alemanas nunca olvidaran lo sucedido. El monumento a los judíos asesinados en Europa, inaugurado en Berlín en 2005, es un símbolo de esta difícil pero necesaria reconciliación. El sufrimiento, sin embargo, nunca desapareció por completo. Para los sobrevivientes judíos, el trauma del Holocausto continuó resonando, y a menudo lo transmitieron a sus hijos y nietos. Para los alemanes,
el peso de la culpa colectiva fue reemplazado lentamente por el compromiso de combatir el antisemitismo y defender los derechos humanos. Ambos pueblos entendieron que la memoria del pasado era fundamental para proteger el futuro. En Alemania, el proceso de reunificación también trajo desafíos, pero terminó simbolizando un momento de esperanza y renovación. La integración del este y el oeste fue difícil y estuvo marcada por disparidades económicas y sociales, pero la nación trabajó duro para superar estas divisiones. Al mismo tiempo, los judíos comenzaron a regresar a Alemania en cantidades significativas, reconstruyendo comunidades que habían sido casi completamente destruidas por el nazismo. Este regreso fue un testimonio no solo de la resiliencia del pueblo judío, sino también del compromiso de Alemania de crear un entorno seguro y acogedor para todos. Con el tiempo, judíos y alemanes encontraron formas de colaborar para preservar la memoria histórica y promover un mundo más justo. Los diálogos interreligiosos, los proyectos educativos y las asociaciones culturales ayudaron a reconstruir puentes entre los dos pueblos. Esta cooperación, basada en el respeto y la comprensión mutua, se ha convertido en una fuerza poderosa contra el odio y la intolerancia. Al final, la historia del sufrimiento compartido por judíos y alemanes durante y después de la Segunda Guerra Mundial sirve como un recordatorio sombrío pero crucial de la necesidad de una vigilancia constante contra el odio, la opresión y la deshumanización. Las lecciones del Holocausto y la guerra no son solo una parte del pasado, sino un llamado continuo a la acción en el presente y el futuro. El dolor de los supervivientes, la culpa y el dolor de los alemanes y la reconstrucción de sus comunidades demostraron que, incluso ante la tragedia más profunda, es posible encontrar maneras de avanzar, honrando el pasado y construyendo un futuro basado en dignidad humana y paz. Este viaje de sufrimiento, memoria y resiliencia tanto para judíos como para alemanes no solo moldeó sus identidades sino que también se convirtió en un faro para la humanidad, recordándonos que nunca debemos olvidar los horrores de la guerra y el genocidio, y que nunca debemos permitir que sucedan de nuevo.